Estudiantes, cordial saludo. En esta entrega vamos a hablar o vamos a tomar un ejemplo para realizar lo que es una tabla de distribución de frecuencia para datos no agrupados. Esa la encontramos acá en este botón de acá y vamos a utilizar esta tabla, esta de acá que estoy señalando, esta como ejemplo. ¿Eso qué significa? Que en cada una de estas tablas se puede hacer procesos similares. Es para tener eso muy presente. Entonces me voy a pasar haciendo un clic aquí al botón DNA, Data, se refiere a distribución de frecuencia para datos no agrupados. Voy a hacer un clic y aquí estamos. Obviamente ya hay un ejercicio aquí realizado. Miren que aquí está la tabla que les había señalado anteriormente. Entonces, con esta tabla vamos a realizar el ejercicio. Vamos a realizar esta primera explicación, este primer ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces aquí existen nuevamente una serie de elementos o de conceptos que hay que tener siempre presentes. Entonces vamos a aprender a realizar una tabla de distribución de frecuencia para datos no agrupados, ¿correcto? Y vamos a comenzar observando entonces aquí la tabla. Aquí, obviamente, el ambiente en el que vamos a desenvolvernos y vamos a desarrollar la asignatura, obviamente, es el Microsoft Excel. Entonces, se necesita conocer algunos de los conceptos, de los procedimientos para trabajar con Excel. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que yo voy a eliminar todo esto que está acá. Todo esto que está acá. Y lo voy a volver a hacer. Lo voy a eliminar y lo voy a volver a hacer para darle explicación a la situación. Como ven, ya ahí está realizado. Yo lo voy a borrar. Entonces, sencillamente, lo que voy a hacer es que voy a eliminar. Seleccionar acá y le voy a dar suprimir. ¿De acuerdo? Bueno. Una de las primeras cosas que voy a hacer es que le voy a colocar nombres tanto a esta columna del género como a esta columna de la estatura. Sin embargo, ya esto tiene un nombre. ¿Cómo se colocan esos nombres? Esos nombres se colocan así. Selecciono el rango de celdas con el mouse, ahí está seleccionado, y utilizo este cuadro que se llama el cuadro de nombres para colocarle el nombre. En este caso se llama género DNA, género para datos no agrupados. Así lo llamé. Este grupo lo llamé género datos no agrupados. Este grupo de celdas. Y este grupo de celdas lo seleccioné y lo llamé estatura DNA, estatura para datos no agrupados. Es muy importante colocarle esos nombres a el rango de celdas, ¿correcto? Muy bien, listo. Ahora, una vez colocados esos nombres, entonces, ¿qué tengo aquí? Dentro del género, obviamente tengo hombre y mujer. Es este valor de hombre, lo voy a colocar aquí, control C, control V, y este valor de mujer, control C y control V. Listo. Y lo que voy a hacer, es que voy a hallar la frecuencia absoluta, F sub I. Si nos devolvemos a lo que estábamos hablando ahora, F sub I, mire, la frecuencia absoluta. Acá, F sub I, la frecuencia absoluta. Listo, es la frecuencia absoluta. Entonces es determinar dentro de este grupo, de este rango, cuántos hombres hay en la tabla. ¿Cuántos? Para hacerlo lo podría hacer de manera manual, contando 1, 2, 3, aquí. Pero obviamente no sería tan rápido ni tan preciso. Para ello utilizaría, por ejemplo, una función que se llama la función contar.si. Y lo haríamos de esta manera. Yo le digo, igual contar.si, y como lo ven, aquí aparece la función, le doy doble clic. Se abre inmediatamente un paréntesis. ¿Y qué voy a hacer? Voy a seleccionar, en este caso, las celdas que tienen los datos con el género. Lo más fácil, como esto ya tiene nombre, me voy a venir aquí a fórmulas, y voy a desplegar aquí donde dice utilizar en la fórmula y voy a seleccionar estatura DNA. Recuerden que ese fue el nombre que le puse, ¿cierto? Estatura DNA. Listo. Luego le voy a dar punto y coma. Punto y coma.
y luego le voy a decir qué es lo que quiero que me cuente. Entonces, en este caso, quiero que me cuente los hombres. Entonces, entre comillas, con shift y el número 2, voy a escribir la palabra hombre, obviamente escrita igual como están los datos, cierro comillas, cierro paréntesis y le voy a dar enter. En ese sentido, miren que aquí me sacó que hay 0, me sacó un valor de 0. Quiere decir que aquí hay un error. ¿Por qué? Porque seleccioné la palabra estatura y no era estatura, era el género. Entonces, nuevamente voy a ubicarme acá, voy a decirle f de x y voy a cambiar esto de estatura por género. Utilizar en la fórmula y utilizo entonces el nombre de género aquí, género DNA, y ya me está diciendo que son 30 hombres los que hay en la tabla. Al decirle aceptar, ahí mismo me da el resultado. Para las mujeres sería exactamente lo mismo. Lo que voy a hacer es que voy a coger este pequeño botón que tiene el Excel aquí, que se llama el icono de autollenado, y le voy a arrastrar hacia abajo hasta aquí. Él obviamente me saca el mismo resultado, pero yo lo que hago aquí en la fórmula es que cambio la palabra hombre por la palabra mujer. Le doy enter y ya me dice que hay 20 mujeres. Aquí me falta colocarle los bordecitos, me voy a inicio, todos los bordes, y ahí está perfecto. Ahora voy a sumar aquí el total de hombres, el total de mujeres, y este me da el total, digamos, en este caso de la muestra. Entonces, sencillamente vengo aquí, me ubico acá en esta celda, le digo autosuma, le doy enter, y me dice que hay 50 elementos o 50 datos. ¿Correcto? Y así he obtenido lo que se llama la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada, F sub I mayúscula, vamos a volver a esta tabla. La tabla que estábamos viendo ahora. La frecuencia absoluta acumulada, miren que se determina con una F mayúscula, F sub I mayúscula. ¿Sí lo ven? ¿Listo? Entonces, vamos a volver acá y observen que aquí está frecuencia absoluta acumulada F sub I mayúscula. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer, perdón, es aquí. Entonces, lo que voy a hacer es calcular. Igual, me traigo este dato que está acá y simplemente le doy enter. Y ahora tengo que sumar el dato de arriba con el dato de la izquierda, aquí en esta celda. Igual, clic aquí, más, hago clic en la celda de acá, le doy enter y de esa manera obtengo la acumulada 30 más 20 me da 50. Listo. La frecuencia relativa es la división entre la frecuencia, absoluta y el total de los datos. Vamos a revisar aquí. La frecuencia relativa es la división entre las frecuencias absolutas y el total de los datos, es decir, el total de la muestra. Vean que aquí está la fórmula, entre otras cosas. Entonces, sencillamente, vamos a hacer eso. Un detalle muy importante, es que este valor aquí a 50 le vamos a poner un nombre. Más específicamente, aquí, vean, acá. Yo ya le puse un nombre, lo llamé total datos DNA. Para colocar este nombre, simplemente recuerden, yo me ubico en la celda, me vengo aquí al cuadro de nombres, escribo el nombre sin espacios, le doy enter y con eso me queda establecido el nombre. ¿De acuerdo? Y lo utilizo por acá por fórmulas donde dice utilizar en la fórmula. Aquí están todos los nombres que yo he definido. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Ok. Entonces, esto ya tiene nombre. Entonces, lo que voy a hacer es decirle aquí, igual, la frecuencia absoluta, F sub I, dividido el total de los datos. El total de los datos, utilizar en la fórmula, se llama total de datos DNA. Véalo acá, es el que está de abajo. Simplemente le doy enter y ahí me da lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una razón, es una relación que hay entre
eh, la frecuencia, en este caso, los hombres, la frecuencia absoluta, en este caso los hombres, dividido el número total de datos. O sea, en este caso me da 0,6 o 0,60. Esto significa que dentro de todos los datos, los hombres están ocupando un espacio, o una relación o una razón de 0,60. Listo. Voy a darle autollenado hacia abajo, miren, ¿sí? Y me va a calcular el de las mujeres. Claro, si son dos nomás y los hombres ocupan el 0,6, pues las mujeres ocupan el 0,4. Y de esa manera se forma la unidad. La unidad corresponde a los 50 datos. En total, la unidad es la muestra completa. Entonces ahí se me suman y me suman 1. Ahí se me forma el total de los datos. La frecuencia relativa acumulada en sub I mayúscula la calcularía dándole igual, trayéndome este dato de acá, de la frecuencia relativa, le doy enter, y luego lo que hago es igual, traigo el dato de arriba más el dato de la izquierda, le doy enter, y ahí obtengo el, la frecuencia relativa acumulada. Obviamente me va a dar 1, porque lo que estoy es ir acumulando los datos. Entonces 0,6 más 40, pues me va a dar 1, obviamente. Si de pronto les aparecen estas dos marquitas de color verde acá, simplemente seleccionan las dos celdas, le dan desplegan aquí, le dan omitir error. Luego la frecuencia porcentual H sub I, vamos a ver aquí cómo la denominan, H sub I minúscula. Está por acá. Serían las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Sin embargo, aquí las denotan con H's, ¿cierto? Pero aquí se denominan porcentuales. Es decir, vamos a convertir estas dos en porcentajes. Entonces, lo que hago es traerme la información de aquí, acá, de aquí a acá, y le aplico el símbolo de porcentaje. Aquí ya lo tiene. Miren que le voy a dar igual, me traigo esta información de acá, le doy enter, inmediatamente se me convierte en el 60%. Es decir, lo que hace el formato de porcentaje es coger este 60%, este 0,6 y multiplicarlo por 100. Por eso es porcentaje, por 100, porcentaje por 100. Y aparece así de esta manera. Le digo autollenado y obviamente me aparece igual acá. Y lo mismo va a ocurrir con la frecuencia relativa acumulada. Le doy igual, me traigo el dato de acá, le doy enter y le doy autollenado. Y de esa manera he realizado lo que se denomina una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. En este caso, utilizando la variable género. Utilizando la variable género. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.